Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Nancy. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Ya aquí vamos a compartir. Y aquí conectando aquí en la sala al computador, ¿sí? A la pantalla. Ya bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la unidad 2. ¿Me parece? ¿Me parece? Me parece. Unidad 2 que se titula Análisis de varianza y diseño de experimentos, ¿sí? Aquí ahí toca retomar como algunas definiciones que hemos visto, que han visto ustedes en estadística aplicada, ¿no? Que era la de seguros eventos. Esta pues se llama estadística aplicada a los negocios. Entonces, pero bueno, vamos a tratar ahí digamos, de recordar ahí rápidamente con algunos conceptos. Entonces, pues la idea es como apoyarnos en el libro guía, ¿sí? Pues digamos, ese es el libro guía que tenemos ahí en el módulo, con el curso. Eh, y vamos a ir como paralelamente ir recordando algunos conceptos, ¿sí? Para ir entendiendo ahí, digamos, cómo podemos utilizar ese análisis de varianza para determinar lo mismo. Si esa hipótesis nula es verdadera, pero para el caso de digamos, de varias muestras, y ya revisamos cómo va a ser. Listo, entonces, aquí en temas de presentación de la unidad, pues el mismo guión de aprendizaje nos ilustra pues como esa introducción y dice que ese análisis de varianza dice que deriva su aplicación de la época en la cual la humanidad hizo necesaria la aplicación de experimentos. Explico acá. La aplicación de experimentos para determinar la diferenciación de variables. ¿Listo? Ya ahorita vamos a entrar en detalle. Dice que a ese autor se le atribuye el diseño experimental. Dice que en la mayoría de las veces las relaciones de causas y efectos no pueden determinarse con facilidad en estudios de observacionales, pero se pueden diseñar experimentos para precisar las variaciones. Entonces, un caso, si yo quiero realizar causas y efectos, entonces, por ejemplo, nosotros podemos vernos ingresos podemos vernos ingresos en casos donde queremos revisar y eh, cierto producto se debe beneficiar, ¿cierto? Por algunas características. Cierto consumo de producto también se debe beneficiar por algunas características, digamos, del producto, de variaciones de compensaciones, por ejemplo, empaque, pues, de comida, ¿no? Eh, y, y queremos revisar si esas causas, ¿cierto? ¿Cierto? Esa relación de causa-efecto entre, pues, cada una de esas eh, características con respecto a si puede tener efecto o no, por ejemplo, en el consumo o en la preferencia de consumo en el cliente, ¿sí? Puede ser, digamos, al estilo. Ahorita vamos igual a revisar eh, en el que, un caso en el que, pues, que nos pone como ilustración ahí digamos, el libro de referencia al estilo, ¿no? Con respecto a un producto. Pero bueno, aquí lo que queremos en términos generales es revisar esas relaciones de causas y efecto, ¿sí? Aquí pues estamos planteando un ejemplo pues con respecto a un producto como tal. Y entonces ese diseño de experimentos dice que tiene aplicación notoria especialmente en los temas de calidad, ¿sí? En este caso de productos, ¿sí? Calidad de productos. Dice que constituye una herramienta importante que se emplea en diseños completamente aleatorizados,
recordemos que cuando hablamos de aleatorizados, estamos diciendo que cada uno de los elementos o de los miembros de una población tuvo o tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una organización, entonces, y los colaboradores, nosotros vamos a aplicar, vamos a hacer un experimento, vamos digamos, alguna actividad para observar y para medir cómo es el rendimiento. Entonces, yo tengo que garantizar que cada uno de esos, digamos, 50 empleados, esa empresa debe tener la misma probabilidad de ser seleccionado para el poder seleccionarlo así. Eso es aleatorizado. Cuando hacemos manejos de datos o hacemos manejos de datos en Excel, recordemos que hay una función ahí sencilla que se llama aleatorio y puedo de alguna forma, ¿cierto? Por lo menos en manejos de datos, tratar de acercarme a esa aleatorización, ¿cierto? Sería aleatorización, ¿sí? Es decir, de acercarme a que cada uno de esos datos pueda ser seleccionado y tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de aleatorización o diseños aleatorizados, entonces nos estamos refiriendo a eso. Entonces, ahí es importante tener presente que estamos hablando de diseños que son completamente aleatorizados. De alguna forma tenemos que acercarnos a ese concepto. O en datos que se reúnen para desarrollar un diseño de experimentos aleatorizados. Entonces, ya sea eh, un diseño completamente aleatorizado o diseño de experimentos aleatorizados. ¿Listo? Entonces, la idea es acercarnos a ese concepto. ¿Qué más nos dice acá? Diseñar un experimento se toma como base, para diseñar un experimento se toma como base una variable independiente o factor. Entonces, ahorita en el ejemplo que vamos a revisar del libro, eh, digamos, libro guía, vamos a revisar cuál es ese factor, pero que en última sabemos que es una variable independiente, ¿sí? Entonces, que es que no, pues lógicamente, cuando hablamos de función, recordemos que la variable independiente normalmente era la X, ¿sí? Aquí pues es una variable que va a llamarse factor. Ahora, si se desea plantear diferentes métodos, a ellos se les denomina tratamientos. Entonces, y pues lógicamente aquí en últimas, los tratamientos van a ser eh, esos métodos por los cuales yo quiero revisar si tienen causa o no, ¿cierto? Para ese factor, ¿sí? Si causan algún cambio como tal. Entonces, esos factores que se estudian, dice, pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Listo? Pero la palabra independiente se conoce también con el nombre de variable respuesta, ¿sí? Entonces, debido a esos métodos, que son tratamientos, yo quiero revisar si tienen el efecto como tal en esa variable independiente, ¿cierto? O en esa variable dependiente que digo que se conoce con el nombre de variable respuesta. Entonces, ahí está la relación causa-efecto. Ahora, bueno, esos autores que estamos hablando digamos, de los autores del libro guía, Anderson, ¿cierto? Y otros, establecen tres suposiciones para emplear análisis de varianza, que es pues, el tema base que nos compete. Una, en cada población la variable de respuesta tiene una distribución normal. Y recordemos que cuando hablamos de población, retomando un poquito, estamos hablando que estamos garantizando que está conformada por el conjunto de cada uno de todos los elementos que conforman esas características. Por ejemplo, normalmente uno cuando habla de población preferente, cuando habla de población, se imagina una vez como persona, pero una población es una pregunta, pues con elementos, con datos, ¿cierto? Personas, por supuesto, animales, es todos los elementos, sean vivos o no, pero tengo que garantizar que son todos los elementos que conforman ese conjunto dado por una característica. Esa es la población. Entonces, si vamos a utilizar la unidad, dice acá, el análisis de varianza, que incluso se denomina ANOVA, que es por las siglas en inglés, Analysis of Variance.
Entonces, debemos garantizar, ¿cierto? O más bien, una de las condiciones es que cada población, ¿cierto? Esa variable de población tiene una distribución normal. Recordemos que la distribución normal tiene varias características, ¿cierto? Pues, que es la que definimos como toda esa distribución acampanada, pero que su eje de simetría este. ¿Cuál es la simetría de la distribución normal? ¿Cuál es? Es la media. Es decir, promedio, llamamos. Pero la media, si estamos hablando de toda la población, se denota de esta forma. Mientras que si estoy hablando de la media de una muestra, entonces, ¿qué es la media? Promedio. No todavía no lo datos de pero si hablo de la media poblacional, estoy hablando de que es de todos los elementos de ese conjunto que tiene esa característica. Si hablo de una muestra, entonces estoy hablando de un subgrupo, cierto de elementos de ese conjunto llamado población. No puedo llegar a todos, voy a un subgrupo o un subconjunto y obtengo el promedio de sus conjuntos. Pero recuerden que esta campana, esta distribución normal, su simetría de la media, y asociado, digamos, a esta distribución normal está lo que es la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar. Y esa desviación estándar la denoto, es decir, la nombro como el sigma S, que es el signo, cuando hablo de la población. ¿Sí? Ahora como por acá. Pero la denoto, digamos, desviación estándar como es una desviación. Cuando hablo de la muestra, entonces esa desviación estándar de las formas, ya yo sé que si yo veo así, estoy hablando de la desviación estándar de la población. Y si la veo escrita de esta forma, estamos hablando de la desviación estándar de la muestra, es decir, de un conjunto, que ese conjunto grande se llama población, que es un color. Pero bueno, eso es. Y pues nos sirve para identificar, si estamos hablando de todos los elementos, pues estamos hablando de solamente un subconjunto que es con esa población, ¿sí? O una población. Entonces, aquí estamos hablando de población, con el rojo, y aquí estamos hablando de muestra. Okay. Pero recordemos que esta distribución acampanada, distribución normal, tiene unas características también en cuanto a relación con la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? En términos sencillos. Es un número, simplemente nos da un número con pero ¿qué es la desviación estándar? Entonces, ¿qué es la desviación? Es decir, es alguna forma, ¿cierto?, de medir qué tan distribuidos o separados o digamos alejados, ¿cierto?, están los datos de toda esa población, ¿cierto?, con respecto a su medio. Entonces recordemos que si que esa desviación estándar era un valor mayor, ¿qué pasaba con la campana? Como era más chatica y era centro, como más alto. Y más, digamos, llegando a acá, sería algo del estilo, ¿no? Si esa desviación estándar es alta, ¿cierto?, es más estática, pero también como que se amplía más. Entonces, y si es más, y es un valor menor, pues se supone que es más que cada acá. Y en últimas, uno ve que está debajo de esta curva, ¿verdad? Y un área, pero esa área me va a denotar puntos, valores. ¿Sí? Que si hablo de la población, son valores que están más cercanos a la media, o si hablo de valores, digamos, del estándar alto, son valores que están más alejados de la media. Por eso entonces, por eso habla de desviación. Es como un valor que trata de identificar qué tan alejado está de la media todos los datos.
si hablo de la población. Pero si hablo de la muestra, pues de forma similar, simplemente que aquí estamos hablando de un subconjunto de datos o elementos de ese conjunto de la que se llama población. Entonces, una de las tres funciones que queremos recordar para aplicar el análisis de variación, de variantes en la diseño de experimentos es que cada población y cada población, la variedad de respuesta, tiene una instrucción normal, es decir, que se aporta. ¿Sí? Lo estamos retomando un poquito. Segunda suposición, que la varianza de la variable de respuesta es la misma en todas las poblaciones. Si nosotros estamos hablando de población, entonces la fórmula de la varianza que es, la varianza es esto el cuadrado. Si hablamos de muestra, pues la varianza es esto el cuadrado. Uno realmente lo que hace es obtiene la varianza y de la varianza normalmente saca la raíz cuadrada obtiene la varianza y normalmente para la división estándar saca la raíz cuadrada. Es decir, que normalmente vamos a tocar la fórmula de resto, ¿no? La división estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La división estándar aquí en términos de la muestra, entonces va a ser, ¿cierto? La división estándar de muestra va a ser la raíz cuadrada de la varianza muestra. Entonces, esta varianza de la variable de respuesta es la misma en todo el pueblo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Esta varianza. ¿Cierto? Tercera suposición es que las observaciones deben ser independientes. ¿Sí? No haber limitaciones. Entonces, si yo voy a aplicar una prueba digamos, a una muestra de un colaborador, pues por aparte no debe estar sesgado, no estar, digamos, no estar negados o no deben estar influenciados uno de otro. Es decir, cada quien debe trabajar en sus condiciones normales, trabajar en sus condiciones, ¿cierto? Naturales, digamos, sin algún sesgo, es decir, sin alguna influencia de otro, es decir, debe ser independiente. Esos son, digamos, como los tres suposiciones que se establecen para aplicar o emplear el análisis de varianza. ¿Listo? Eso es parte de la presentación, sino que estamos haciendo como una introducción para recordar aquí varias cosas. Entonces, ¿qué pretendemos obtener como competencias diferenciales de esta unidad? Y por eso es unidad 1. Bueno, sí, aquí se quedó el título. Bueno, es la unidad 2, se quedó el título de la unidad 1. Entonces, en la unidad 2, pues análisis de varianza y diseño de experimentos, ¿qué pretendemos obtener como competencias? Dice, que comprende cada uno la importancia, ¿sí? Comprende la importancia del análisis de varianza como herramienta para determinar la validez de una hipótesis nula. Entonces vamos a seguir hablando de hipótesis nula y recordemos que lo contrario de la hipótesis nula es la hipótesis alternativa. Entonces, nosotros lo que queremos probar inicialmente es la hipótesis nula, ¿sí? Y lo que nosotros queremos, y si no se cumple la hipótesis nula, entonces toma vigencia la hipótesis alternativa, que es lo contrario de la hipótesis nula, ¿listo? Entonces, aquí también vamos a pretender eso. Y cambio esto aquí un momento, que quedó aquí. Quedó con la unidad 1. Listo. Bueno, entonces, vamos a comprobar la importancia, ya comprende la importancia pues, del análisis de varianza, pero como herramienta para determinar la validez de una hipótesis nula. Sí, recordemos que la hipótesis nula, pues, hipótesis nula y hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? Es la que queremos probar. Y la hipótesis alternativa es lo contrario. Esto es. Determinar como segunda competencia. Entonces, bueno, la primera, la hipótesis nula en diseños completamente aleatorizados. Y la segunda competencia, determinar su grado de aplicabilidad en estudios experimentales dentro de las empresas. ¿Listo? Nuevamente vamos a centrarnos como en productos. ¿Qué más acá? Listo. Entonces,
Recordando un poco acá, algo hemos nombrado, vamos a reflexionar un poquito aquí, unas cuantas diapositivas, en las formulitas como para tener claras de las medidas en su momento en estadística aplicada, digamos medidas numéricas, ¿sí? Entre eso había estadísticos muestrales. Cuando hablo de estadístico, cuando hablo de una muestra de un conjunto, ¿cierto? De población, y hablo de parámetros poblacionales cuando hablo de los mismos, pero aplicados a una población. Entonces son estadísticos y parámetros. ¿Sí? Pero el estadístico muestral, ¿cuál será? Pues va a ser, por un caso, la medida muestral. Es una estadística muestral, pero hace parte de medidas de localización. ¿Por qué? Porque mira, el referente localizado con respecto a un valor dado, una referencia. Y simplemente, pues, como por fórmula, pero es muy sencillo aquí. La media muestral es una medida de localización, pero a su vez es un estadístico muestral, pues simplemente la suma de todos los valores, ¿cierto? De cada uno de los valores, resolvemos que el subíndice ahí, este subíndice, ¿cierto? Mi indica es la función. Entonces son 10 valores, pues el primer valor va a ser 1, el segundo es 2, hasta que se quiera. Y este es el número de datos. Y aquí hay otra notación. Recordemos lo siguiente. Cuando hablo de la E minúscula, porque estoy hablando no estoy hablando de toda la población, estoy hablando de una muestra. Que por eso es la N minúscula. Mientras que cuando hablo de toda la población, hablo con el que tengo como, o sea, son notaciones que nos permiten por lo menos identificar de forma muy sencilla, pues, si estamos hablando de una muestra o una población. Esa misma media, no muestra, sino poblacional, pues va a tener, lógicamente, miren aquí la notación, de 1000, ¿cierto? Ya me indica que estoy hablando de la media poblacional y específicamente de un parámetro poblacional, no un estadístico muestral. Simplemente tomas un nombre estadístico cuando lo muestra y parámetro cuando lo poblacional. Pero igual, la media, es la media de actualización. Y esa media poblacional, que es un parámetro poblacional, va a ser lo mismo, la sumatoria de cada uno pues, de los valores, de los datos. Si estoy hablando de población por las de la población, por ejemplo, estoy hablando, digamos, de un producto en términos de costo, la sumatoria de cada uno de los productos, y de los valores de los productos. Y en mayúsculas que estamos hablando, que nos denotan que estamos hablando de toda la población. Aquí, recordamos, la medida que tenemos pequeños, ese es uno de los inconvenientes de la mente, que si hay un dato, digamos, muy extremo, sea superior o sea inferior, pero extremo, normalmente corre mucho la media, pero recordemos también lo siguiente, recordemos que cuando hablamos de varianza, ya lo habíamos hablado acá, por lo menos habíamos una formulita. Entonces la varianza poblacional, entonces también es una medida, pero aquí no es de localización, que era la media sí, sino aquí es una medida de variabilidad. Esa varianza poblacional, entonces mire la forma. Se trata de medir, por eso digo yo, la anotación, si estamos hablando de varianza poblacional, es decir, de un parámetro poblacional. Mire que es la suma, entonces comparo cada uno de los datos, cada una posición, si algo dice cada una posición, de esos 10 datos, de la posición 1, antes del primer dato, lo comparo con la media. Entonces, el primer dato me da una media. Ojo, media poblacional. Y eso lo debo al cuadrado. ¿Sí? El segundo, entonces el segundo dato lo comparo con la media también, lo debo al cuadrado, si lo correcto. El de cada uno de esos, y todo eso al cuadrado lo sumo. Y lo divido entre quién? Entre el número de propiedades. Eso es lo que es la varianza poblacional. ¿Qué? Pues lo podemos hacer por fórmula o simplemente uno en Excel, ahorita hacemos en Excel, pues le pone simplemente la función varianza. ¿Sí? Pero sabemos de dónde es. Pero lo que quiero que recordemos es qué es lo que implica. ¿Sí? Es la diferencia entre cada uno de esos datos con respecto a su medio, también aquí de toda esa población. ¿Sí? Y eso lo hago al cuadrado, y lo sumo todo. Esto lo hacemos en Excel, simplemente con la función. Entonces, pero estoy hablando de la población, entonces sería igual a la sumatoria, ¿cierto? De la diferencia de cada uno de esos datos, menos la media poblacional, menos la media poblacional elevado al cuadrado.
y todo eso sobre quién, sobre el número total de datos. ¿Sí? Mientras que si yo hablo de una muestra, un conjunto de la población, ¿sí? Yo estoy hablando de un estadístico muestral, ya como medida de variabilidad, y lo que estoy denotado con experiencia al cuadrado, que va a ser lo mismo, simplemente con los términos o con la notación de la muestra. Entonces tenemos datos que sería lo mismo, cada uno de los datos lo comparo ya no con el mío, sino con el en este caso que es la media muestral, que va a igualar sobre, ya sería el número de datos, el número de datos, ¿cierto? Menos 1, pero el número de datos o elementos del subconjunto sería la muestra. ¿Por qué es menos 1? Ah, constante. Sí, pero ¿qué diferencia da? En últimas, recuerden que por uno habla de población y muestra, la aplicación de un global que ustedes en carrera. Cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de grado, y justamente trabajo, cualquier estudio, que mercado, que necesiten datos de la población, o datos por lo menos del cliente, ¿sí? Entonces, hablemos del cliente. Entonces, yo quiero obtener una información del cliente. ¿Y cuántos son mis clientes? De alguna forma lo puedo tener medio identificado, pero no creo que tenga identificado todos mis clientes, porque hay clientes potenciales, hay clientes propios que nosotros, mira, aquí yo mi producto se aplica, pero otros que quisieran aquí que tuvieran hacer mañana nuevo, yo realmente no tengo identificado todos los posibles clientes, algunos. Por lo tanto, no puedo llegar a preguntarle a todos los clientes los que yo quiero. Es decir, a todos mis clientes. Entonces, digamos que va a aprender un número de clientes, entonces yo tengo una participación en el mercado del 20% de productos o productos de ese sector, y digamos que los clientes sean 1000 para ese producto feliz. Entonces, pero yo no creo que pueda llegar a los 1000 clientes supermercados. O puede ser que yo atendiera a todos los 1000, pero no puedo más. El último, normalmente no voy a, pues, para poblaciones grandes, no voy a poder siempre obtener información de toda la población. Pero entonces yo puedo acercarme tomando una muestra. Tomo una muestra bajo unos criterios. ¿Qué tipo de criterios? La que hemos revisado, que es una oportunidad de información de la muestra que tiene varios criterios. Entre esos, los dos más importantes son el nivel de confianza o de confiabilidad, que en últimas estado y 95, 99%, mientras más niveles de confianza yo quiero, ¿qué significa? Que seguramente mi tamaño de muestra va a ser mayor, ¿sí? En comparación, va a acercarse más a la población. ¿Sí? Va a acercarse más a la población. Otro criterio es el E, que es el límite aceptable de error. Entonces, yo puedo, mientras más error tenga yo, ¿y qué es error? ¿Qué tan diferente va a ser los resultados de mi muestra en comparación a la población? Ese es el error. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un error, por ejemplo, del 1%, significa que va a estar como un cercano, porque estoy dando un límite muy pequeño. Si yo tengo un límite de error aceptable del 5%, queda dando un poco más. Cuando estoy aceptando que no voy a replicar exactamente lo de la población en la muestra, pero me acerco por un error de 5%. Si yo pongo un error del 8%, pues no estoy dando nada. Si estoy poniendo un error de el 10% más el 15%, la medida que me acerco un poco más del límite de error, entonces me estoy alejando un poco más. Y eso en números, ¿qué significa? Que la muestra va a ser menor en comparación a la población. ¿Sí? ¿Cómo tendría yo una población, una muestra igual a la población? Pues simplemente teniendo un límite aceptable de error del 0% o del 0.0001 o 0.01%,
y tener un nivel de confianza por lo menos del 99, casi del 100%. Pero lógicamente eso no lo puede hacer. Entonces, ustedes, en su vida laboral, no han hecho igualdad, ya no tienen área comercial, ¿sí? Cualquier área, pero también en su trabajo de grado, yo optando, por ejemplo, por la modalidad de factibilidad, lo van a hacer. Tienen que poner, vamos a hacer un estudio de factibilidad. ¿Qué idea no tiene? ¿Qué idea no tiene? ¿Qué idea? Ahora, solo el dinero, no tiene que dar una receta. No tiene. ¿Y dónde has pensado apuntar física, actividad física o virtual? O bueno, parte del físico. Entonces vamos a tener la factibilidad, vamos a hacer la factibilidad, un estudio de factibilidad, ya de grupo, un estudio de factibilidad de un grupo, de, ¿cierto? Una distribución, por ejemplo, de cosméticos. Entonces no sabemos si va a ser física, si va a ser virtual, ¿cierto? O manera virtual, o si vamos a manejar varios. Eso nos va a decir bien. ¿Dónde va a ser? Tengo que hacer aquí en el socorro. Sí, pero en el socorro yo tengo que cerrar, lógicamente, mi población objetivo. No puedo decir toda la gente de socorro porque si no va a presentar un infante y va a aplicar el cometido con la grande. Y tampoco, pues, de pronto, una persona muy mayor, pues ya utiliza el cometido. Pero yo sí tengo claro, un hombre tampoco puede cuidar a un hombre, ¿sí? Bueno, algunos que están cometiendo, no la mayoría. Entonces, normalmente no va a comprar el hombre, va a comprar una mujer que entre cierta edad, utilicen hasta, ¿cierto? Hasta una edad mayor. Hasta cierto punto, tengo que tener claro, mujeres, a mi perfil de cliente, o como mi perfil de población. Mujeres, voy a poner una edad de 18 y ¿cuánto más o menos? 30, ¿qué comento? Entre 18 y 68 años. Entonces, claro, eso me cierra, no va a ser los 38.000 habitantes de su corpo, ¿cierto? Que yo puedo hacer, va a ser 20.000. Pero yo no puedo llegar a esos 20.000, sí. No puedo llegar a esos 20.000. Entonces, ¿a cuánto puedo llegar? ¿Se acuerdan de la formulita? ¿No? ¿Sí te acuerdas la fórmula, no? ¿O nunca viste la fórmula? ¿No? ¿Con quién vieron esta? Conmigo no vieron estadística aplicada. Ah, mire, Jamie está por acá. Sí. ¿Cómo? ¿No? ¿Y en estadística aplicada no vieron esa fórmula? ¿Y marketing? ¿Usted ya vieron marketing? No. Estudio de mercados. ¿Y vieron? ¿No vieron esa fórmula tampoco? ¿Cómo que no? Bueno, ¿será? Listo, vamos a verla acá. Vamos a revisarla. Aprovechemos aquí. Yo tengo por aquí la fórmula en Excel. Entonces voy a permitirme abrir un curso de estadística por aquí paralelo, que debo tenerla. Hagamos el ejercicio. A ver. Y probemos lo que estamos hablando aquí de forma teórica aquí a nivel práctico. ¿Dónde tengo eso? Vamos a poner aquí un trabajo de grado. Pongamos aquí un trabajo de grado. Mira, hay hay 1, 2, 3, 5, 7 compañeros. 4, 2, 4, 5. Hay dos dobles, son 4, son 6 compañeros, realmente. 2 de trabajo de grado 1 y 3 de trabajo de grado 1 y 3 de trabajo de grado 2. Para que hay dos grupos que son dos equipos de A2 y hay otros que son individuales. Y yo le estoy colaborando pues con la tutoría de trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2, que es específicamente la modalidad factibilidad, ¿sí? Porque ustedes saben que hay como unas 10, 12 modalidades que la universidad tiene previsto para trabajos de grado. Y ellos, sí o sí, les toca hacer dos ejercicios de encuestas, ¿sí? Una que llaman, en trabajo de grado 1, que llaman, mentira, en plan de trabajo de grado, que es una asignatura anterior de trabajo de grado 1, que llaman piloto,
porque es apenas el 10% de lo que obtienen de la muestra, mientras que ya en trabajo grado 1 y 2 tienen que aplicar lo que es la muestra completa. Pero eso es o sea, digamos, es un reto, no es fácil, pero ya les muestro por qué. Encuesta, esto que plantilla no. Mira, aquí por ejemplo, estimación muestra y demanda, bueno, pero estimación muestra. Voy a compartir acá. O sea, es para que, digamos, nos ubiquemos un poco, ¿cierto? En lo que representa esto, ¿no? Y la aplicabilidad que tiene, y que es muy importante. Entonces, mire, esta es la formulita de estimación de muestra. Mire la fórmula acá. Entremos primero en la fórmula y ahí igual ya está ahí en Excel. Ah, bueno, aquí. Entonces, N, mire, ahí están los mismos términos. ¿Qué es N? Cuando ahora de muestra, N es N minúscula, es el número de elementos de la muestra. ¿Qué es la muestra? Es un conjunto de qué? Queda por esto. ¿Listo? Ahí está N. Pero lo que voy a tener es el tamaño de mi muestra. K. Entonces aquí el K es en algunas referencias parece como Z, en algunas referencias como cambio, pero el que es la constante que depende del nivel de confianza asignado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un nivel de confianza? El nivel de confianza es, normalmente es un criterio que en una, digamos, en una encuesta, digamos, seria, debería ser por encima del 90%. Del 90%. Lo que pasa es que a medida que yo aumento, y yo quiero tener un nivel de confianza del 95%, pues va a representar una mayor muestra. Si yo quiero uno del 93.5%, pues voy a ampliar la muestra. Necesito que llegar a más personas. Estamos dando una población, digamos, de una ciudad. Si yo quiero llegar a un 99% de confianza, ¿qué significa? Que me estoy dando apenas del 1% de lo que va a pensar toda la población. Entonces, la va a ser mucho mayor. Entonces, por ejemplo, un criterio, si estamos hablando de trabajo de grado, en la mayor actividad, la universidad especifica que sea el 95%. Bueno, pues 95% vamos a trabajar con eso. Este es el nivel de confianza que determina. Tú simplemente es una constante, que no me involucra ya en la fórmula. Si yo hablo del 75%, como 1.5, se habla del 95% de confianza, un 1,96. ¿Qué significa un 95% de confianza? Que estoy teniendo un 5% de confianza. Es una tabla que nos da es una tabla que ya, digamos, está standardizada y que nos da el autor y el se suele pedir un 70% como que carga la tabla y exacto, si el 70% ya uno toma ese valor de una tablita que está acompañada siempre de la fórmula. ¿Sí? Y ya, pues es un valor que uno tiene que tomar. Pero lo que nos interesa es que lo representa es, y tengo que ingresar no 95%, sino que este valor en la fórmula. ¿Sí? La fórmula. Eso es. Entonces, listo, ahí vamos. El K, ya sabemos que K o Z es el valor que va relacionado con el nivel de confianza. ¿Listo? Ahora viene P y Q. Es probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Normalmente eso la universidad no lo toca, porque normalmente uno pone un 50 y un 50. Es decir, aquí los datos que vamos a ingresar en la fórmula son decimales. Pero normalmente yo los trato de explicar siempre como porcentaje. 0.5, que el 5% va a ser el 50%. Entonces, probabilidad, el P es probabilidad de éxito, ¿sí? Y el Q es probabilidad de fracaso. Entre los dos, si estoy hablando de probabilidad, hablando de probabilidad, la máxima probabilidad, ¿cuál es? En probabilidad es 1. Pero si yo lo digo por 100, significa 100%. Pero la probabilidad sería entre 0 y 1. 0 es 0%, 0.5, 50%, y 1 es, uno lo traduce en porcentaje, 100%. Pero la probabilidad es entre 0 y 1. Por eso está quitando decimal. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que entre los dos debe sumar ¿cuánto? 1. Porque la probabilidad siempre es 1. Recuerden que cuando nosotros hablamos de campana de Gauss, estamos también hablando de probabilidad. Bueno, ¿cómo estudiamos la probabilidad en la campana gaussiana o en el función normal?
¿Cómo medíamos aquí cómo medíamos la probabilidad? Recuerden que cuando nosotros hacíamos distribución gaussiana o en este caso distribución normal, nosotros entramos a unas tablas, ¿sí? Que eran el área bajo la curva acumulada, ¿cierto? Entonces, de la cola inferior hacia allá, hacia el valor que queríamos, a un valor X, un valor Z, ¿sí? Y ese valor Z me daba, lógicamente, un área acumulada. Es decir, nosotros entramos en unas tablas, ¿cierto? Que eran distribución de probabilidad normal estándar, ¿sí? Algo estandarizado, algo que sirve para todos los casos, ¿sí? Entonces, no era esto, porque estoy hablando aquí de una condición específica, sino que eran unas condiciones especiales que me permitían estar estandarizado y poder aplicarlo a cualquier situación. Y uno se valía de esas tablas. Entonces, aquí había diferencia. ¿Cuál diferencia había? Que la media de esa distribución de probabilidad normal estándar. ¿Cuánto era la media? La media era 0. 0. ¿Sí? Entonces yo tenía valores positivos a la derecha, valores negativos a la izquierda de esa media, que es el eje simétrico. Pero la otra característica es esta, ¿no? Que el área bajo la curva era 1. ¿Y qué es el área bajo la curva en una distribución? En cualquier distribución realmente. En cualquier distribución, el área bajo la curva me representa la probabilidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo aplicado a un caso específico la edad de la población de esa población que queremos llegar, la edad, ¿cierto? Uno tendrá 18 años, 19, 20, 35, 68, 65, 68. Oiga, todas esas edades están involucradas. Entonces, la probabilidad que la edad de mis clientes objetivos están entre 18 y 68 años, ¿cuál va a ser? 100%. Yo hablando de rango. ¿Dónde van a estar las edades? Aquí, debajo del área de este punto. Entonces, uno va a estar aquí, otro acá, otro acá, otro acá, ¿sí? Diferentes ubicaciones. Y todo, la suma de todo de esa área por debajo va a ser 1, es decir, el 100%. Es decir, la probabilidad va a ser 1. ¿Sí? Porque están entre el 18 y el 8 para el caso. Pero aquí nosotros ingresamos era una distribución de probabilidad normal estándar. Y esa distribución de probabilidad estándar en la tabla, cuando ingresamos, nos daba el área bajo la curva, hasta un cierto punto, ¿sí? Hasta cierto valor acá, de 0. ¿Sí? Era 0. Esta era la variable de la distribución normal estándar. ¿Sí? No sé tan claro. Entonces, esa área me significaba, oiga, es la probabilidad que los valores estén menores a este valor. Eso es. Listo, entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos, esa es la probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, normalmente uno puede, oiga, vamos a hacer equitativo por un 50-50. Yo puedo decir, bueno, tengo seguridad, es que yo conozco la población bien, voy a hacerlo de forma muy aleatoria. Aquí también hay que ser aleatorio, es decir, asegurar que cada uno de los clientes, entre 18 y 20 mil, entre 18 y 20 mil años, tenga la misma probabilidad que aquel, de ser encuestado. Entonces, también creo que de alguna forma tratar de traducir eso en la realidad. Pero entonces yo puedo decir, oiga, yo puedo decir, no, yo tengo más confianza y tengo más probabilidad de que se pueda hacer un 0,7. Entonces, ¿qué hacer? Pues no. Yo digo que 0,8, aquí debe ser 0,8, porque los dos deben sumar un punto. ¿Sí? Es que la probabilidad máxima es 100%. Pero bueno, eso normalmente lo que nos toca y uno pone normalmente 0,5 y 0,5. ¿Qué más hay acá? El N mayúscula. ¿Qué es el N mayúscula? Los elementos, todos los elementos de la población. ¿Cuántos? En este caso, dimos 20.000. Vamos a jugar ahorita con 20.000. Y tengo acá el E. ¿Qué es el E? Límite aceptable de error muestral. ¿Sí? Que es el que yo les digo que si tengo el 0.01, es decir, el 1%, estoy cerca, estoy acercando a la población, es decir, pero el tamaño es
Si digo un 0.05, es decir, 5% para alejar un poquito, me permito alejar un 5%. Si yo digo 8%, me permito alejar un 8%, pero el tamaño va a ser menor. Es decir, eso lo puede uno manejar, sí, desde otro punto, pero un buen criterio es el 5%, un buen criterio, 0.5%. La universidad que permite con respecto a eso, hablando para comunicar, trabajo de grado, factibilidad, permite entre 0.05 y 0.08. Yo puedo jugar con eso. Y ahorita revisamos cuál es la diferencia entre uno y otro. 0.05 y 0.08. La que sí dice es 95% de nivel de confianza. Sí dice un solo valor. Pero el límite aceptable de error sí permite entre 0.05 y 0.08. Y ya miramos cómo juega eso. Entonces, listo, vamos a hacer aquí. Esa es la fórmula. Pero esa fórmula ya está metida acá. ¿Sí? Entonces, cuando la necesiten, con mucho gusto la comparto y yo esa tabla se la comparto siempre a los estudiantes. Incluso a los de estadística aplicada, ya se las compartí, sí. Porque en estadística aplicada uno de los productos, oiga, ustedes debieron aplicarla, ¿cómo que no? En estadística aplicada, uno de los productos, miren, no, para que no vean que no digo mentira acá. Miren, en estadística aplicada, estoy dictando estadística aplicada este semestre para Barranca Bermeja, un grupo, y para Barranca Bermeja, listo, es el segundo semestre, ¿no? Y mire que el producto 2, se titula, se titula encuesta. ¿Ustedes no hicieron un producto de encuesta en segundo semestre? ¿Ah? Sí lo hicieron. ¿Y cómo estimaron el tamaño de la muestra? De una población. Se estima por esa fórmula, no hay otra forma. Esa es la fórmula. Bueno, entonces cuando ahorita pues la comparto, pero sí, listo. Esta es la fórmula acá. Entonces, uno de una población estima la muestra bajo los criterios de nivel de confianza y límite aceptable de error, por esa fórmula, no hay otra. Esa es la más utilizada, digamos. ¿Listo? Vamos a poner el ejercicio. Entonces, 20.000 es nuestra población, pero no podemos llegar a esos 20.000 para preguntarle qué tipo de maquinaria utiliza, cuál le gusta, si natural, si no sé qué, cuál de pronto alergias, cosas así. Todo eso pasa, ¿no? Listo. Las edades, lógicamente me interesa perfilar mi cliente. Me, per- me- también quiero saber con temas de costos, cuál es la capacidad, ¿cierto? Digamos, de adquisición y pongo intervalos, también pongo intervalos de edad, porque una mujer no le puede decir cuánto tiene. Ahí una vez le pone, ¿cierto? Otra, y no pone nada, ¿cierto? Entonces una mujer, pero un hombre sí. Entonces normalmente uno pues lo que hace es poner intervalos, es más amigable, ¿cierto? De 25 a 35 años, o 34, ok. ¿Listo? 20.000. Dijimos que esto no lo tocamos, es como decir, oiga, voy a tener un 50% de éxito y un 50% de fracaso, es decir, voy a poner un 50-50, ¿no? Dice uno ahí, listo. Este 1,96, ¿de dónde viene? De acá. El 95%, ese es un nivel de confianza apropiado. Y, y ahí donde uno juega acá, límite aceptable de error. Dijimos que podía ser entre 0.05 y 0.08. 0.08 es, me alejo un poco, me permito alejarme hasta un 8% de lo que yo pueda, hipotéticamente, obtener como respuesta de la población, que no la sé, a lo que obtenga como respuesta de la muestra. Es decir, voy a alejarme un poquito, ¿sí? ¿Qué es alejarse un poco? En términos, digamos, de los parámetros de comparación de parámetros poblacionales con estadísticos muestrales. Por ejemplo, yo puedo definir, que la media, digamos, vamos a poner un ejemplo sencillo, para que entendamos un poquito más esto. Ya sabemos que la media es esta, ¿no? Estamos hablando de 18, 68, 70, 20, 70, 20, 90, 91. Entonces, supongamos que yo pudiera llegar a toda la población, supongamos, a los 20.000, que yo sé que es mujeres entre 18 y 68 años. Esa es mi población objetiva. Entonces, cuando yo voy a formular la encuesta, le digo, este es una investigación comercial, de un proyecto de grado, ¿cierto? Agradezco tu tiempo, se va a demorar 10 minutos en realizar esta encuesta. Le agradezco que se cumple con estos criterios y siga la encuesta. De lo contrario, muchas gracias, por favor. ¿Cierto? No la diligencia. ¿Por qué? Porque permite ruido.
así, porque empiezan a medir, entre 18 y 68 años, si la chica tiene 17, no la dices. Entonces, supongamos que llegamos a esos 20.000 entre 18 y 68 años, mujeres en el socorro para la idea de negocio, ¿cierto? Y supongamos que la media poblacional, supongamos que llegamos, nos dio, ¿cuánto puede ser la media de ustedes? Entre 18 y 68 años, no, pero una población, pero no va a ser el valor, pero digamos que la población de socorro es más joven que, eso depende de la edad de la población. Pongamos aquí un valor de, vamos a poner 38 años. Poblacional. Oigan, ¿qué significa ese 0.08 de error? Máximo. Máximo. Es decir, significa que yo me puedo permitir, ¿sí? En la media muestra, ¿sí? La media de la muestra, me puedo permitir hasta cuánto. Me puedo permitir hasta más o menos un 0,08 diferente a eso. Yo puedo permitirme que hasta, ¿cuánto daría el 0,08 de 38? Daría, ¿cuánto daría? Que me tomo para intentarlo aquí para ver. 0,08, por favor. 0,08 por 38. Está haciendo bien, está haciendo cuenta aquí. Está dándole la calculadora. En el otro también está con todas. 3.4. 0,08 por 3.4. Entonces, me puedo permitir, ojo, hasta llegar máximo, ¿no? Hasta 3.4 años. 3.04. 3 años. 3.04 años de diferencia. ¿Qué significa? Que yo puedo tener acá valores entre 35 años, vamos a ponerlo ahí con 3, y 41 años. ¿Sí? Pero aquí me puede dar, la muestra me puede dar, es decir, me podría dar 36, 34, ¿cierto? Mínimo 35, máximo 41. ¿Eso cómo sé? No sé, pero tengo que hacer la muestra, tengo que hacer la encuesta. Pero esto es lo que significa ese 0.08. ¿Sí? Es decir, ¿y qué pasaría si fuese el 5%? Entonces, ¿el 5% cuánto es? 5% del 1.9, ¿cierto? Sería, exacto, sería 1.9 años. Es decir, 2 años. 1.9 años. Pero bueno, ya nos sumamos en alrededor de 2 años. Entonces, estaríamos hablando que si es 0.05, me permitiría tener valores entre, digamos que sean 2, entre 36 y 40 años. ¿Qué significa? Que me permito menos error. Y esto se traduce en todo, en que la muestra tiene que ser más grande. Para acercarme más a la población, ¿sí? Eso es lo que significa hacer puntos que me solicitan allá. Listo, entonces mire, ahí está. 20.000. Supongamos que esa es la población de Socorro entre 18 y 68 años. Mujeres. Ah, bueno, mujeres. Bueno, se decía que habían 2, pero ya eso ya no es así, ¿no? Pero digamos que estamos hablando de orden 40.000, la mitad hombres, la mitad mujeres, 20.000 debe ser realmente menos. Bueno, digámoslo así, 20.000, listo. Pues supongamos que es de mujeres entre 18 y 68 años. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. 1.96 ya sabemos que es que 1.96 el 95% de nivel de confianza. ¿Listo? Eso. Y entonces, con 0.08, ya sabemos que es ese 0.08 límite aceptable máximo de error, ¿qué me da? Un tamaño de muestra de 149. ¿Qué significa? Que yo podría formular una encuesta, ¿cierto? Y de forma aleatoria, es decir, tratando de llegar, de que todos tengan la misma posibilidad. ¿Quiénes? Las mujeres entre 18 y 68 años, ubicándonos geográficamente en diferentes lados o enviándola a diferentes, un formulario digamos, virtual a diferentes redes, pero que las redes sean diversificadas en diferentes actividades, cosas así. Tendría que tener mínimo 149 encuestas de mujeres entre 18 y 68 años. ¿Para qué? Para poder llegar a un nivel de confianza del 95% y para
tener un límite máximo de error muy grande de 0.08, que significa el 8%, que significa eso, ¿no? Alejarme, no solamente la media, no estoy hablando, es como por poner un ejemplo, la media, la varianza, la moda, la mediana, todo eso va relacionado con ese límite aceptable de error, ¿sí? Máximo. Listo, entonces tenés que tener, y estoy asegurando eso, bajo un 95% de confianza y un 0.08 como límite aceptable de error muestral, o sea, un 8%. ¿Qué pasa si pongo 0.05? Que es el que dimos que era más estricto, pero pues lógicamente me da más solidez a mí, le da más solidez a mi encuesta. Si yo digo, logré un 0.08, es bueno, o un 8% con un 95% de confianza, está bien. Pero si digo, ojo, tengo un 95% de confianza y tengo un límite aceptable máximo de error de 5%, ya la cosa da más peso, ¿sí? Porque me estoy acercando más. Pero miren la diferencia. Pasa de 149 ¿a cuánto? A 377. Eso no es fácil. Conseguir 377 encuestas no es fácil, les cuento yo. Así sea virtual, no es fácil. Lo hemos hecho con los estudiantes. ¿Lo hemos logrado? Sí, pero le toca ponerse a trabajar duro, ¿sí? Tanto que en algunos casos hemos dicho, bueno, ya, por es que, ¿qué pasa? Uno la primera semana comparte la encuesta, uy, sí, eso va sumando 20, 40, 60, 100, 120, 200, ¡pum! ¿Qué pasó ahí? Y sigue, ¿no? 210, y sigue, otras 15 días, 220, y se estanca, ¿sí? Entonces, no es fácil conseguir del orden de 370, 180, y normalmente por ahí es el orden. Ahorita estamos en un par de proyectos que ambos son como 384. Ya se logró en una. Vamos a empezar en otro, apenas, ¿sí? Entonces no es fácil. Entonces, una de las recomendaciones aquí es, hombre, cuando le llegue una encuesta, colaboren y dirígensela. Sí, porque el día de mañana ustedes van a pedir ese favor. Y créanme que se sufre. Créanme que se sufre. Entonces yo soy partidario de eso, que si me llega una encuesta, siempre y cuando sea segura, ¿no? Lógicamente, uno verifica que no vaya a ser por allá estafa o algo así. Entonces, colaboren, porque el día de mañana usted va a necesitar la colaboración. ¿Listo? Es un menos mensaje. Pero miren la diferencia fuerte, ¿no? Entonces, normalmente bajo los criterios, tomando los criterios de la universidad, uno puede jugar entre eso, ¿no? Entre 149 para este caso y 337. ¿Qué le digo yo a mi estudiante? Hombre, mire, apostémosle a lograr el 5%. Que si ya vemos que por tiempo no podemos, que no sé qué, listo, entonces ya sabemos que podemos movernos entre dos valores. Entonces, ¿sí? Y en un solo proyecto lo hicimos así, pero porque ya había hecho la encuesta antes de que nos encontráramos los dos. Y bueno, entonces creo que llegamos al 6%. Y bueno, pasó bien y fuera cosa. Pero si podemos llegar al 5%, mejor. Eso es. Entonces, eso tuvieron que haberlo hecho en estadística aplicada. ¿Sí lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿No se acuerdan o qué? O simplemente no. ¿Cómo hicieron la encuesta entonces? ¿Sí? Pero bueno, y esto es lo que tiene que aplicar. ¿Sí? Para el caso de eso. Listo, entonces, pero lo que quería que recordamos un poco era, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Y cómo ese manejo de población versus muestra y qué implicaciones tiene. Y que por eso yo tengo una notación diferente a la población, ¿cierto? Que a la muestra. Entonces, digamos, diferente a la población y diferente a la muestra, ¿sí? Por eso hablo siempre estadísticos muestrales, ya sé que es un subconjunto, parámetros poblacionales, ya sé que es todos los elementos, y entre esas dos, en últimas, en términos prácticos, esa formulita de estimación me sirve para, bajo unos criterios técnicos, ¿cierto? De nivel de confianza y límite aceptable máximo de error, estimar, ¿cierto? Estimar y estimarla técnicamente, ¿no? No es lo que se me ocurra a mí, es lo que... Y recuerden que una encuesta tiene una ficha técnica donde dice esos parámetros, dónde se llevó a cabo, quién es el encargado, cómo se llevó el muestreo o la encuesta, cuál es el nivel máximo de error permitido, que digo, y cuál es el nivel de confianza. ¿Sí? Todos esos criterios debe haber una ficha técnica en la encuesta. ¿Sí? Sí, eso es de ahí. Listo. Entonces ahora sí, voy a dirigirme por acá. Venga, compartimos por aquí también a ver, a ver. Entonces voy a irme al libro guía, que pues es el libro que tenemos, ¿cierto?, de referencia, y pues el que ustedes tienen que consultar, dejándole como una tarejita, vamos aquí para no saturarlos, porque es un temita que toca, digamos, como despacio, pues, vamos a darle hasta las 3:30, es decir, 17 minutos más, como tratando de hacer la introducción al tema, ¿sí? Tomando como referencia aquí el libro, y vamos paralelamente revisando en Excel
¿cierto? Algunas funciones sencillas donde vamos a obtener estos parámetros poblacionales o estadísticos muestrales, ¿sí? Que es lo mismo, simplemente pues cambia el nombre por celda todos los elementos o parte de esos elementos. Y aquí, recuerden aquí, el pasado fue el capítulo 12, ¿cierto? Este es el capítulo 13, diseño de experimentos y análisis de varianza para que se ubiquen en el libro guía. Ahí está. Ahora, aquí hay un caso, usted lo lee, ¿cierto? De una empresa que distribuye cereales, dice acá, y quiere revisar, esa empresa que le puse un nombre ahí, quiere revisar factores principales que intervienen en el sabor del cereal, ¿sí? De todas formas, aquí todos sabemos que los cereales no son para nada saludables, ¿no? Eso no, eso lo inventaron y somos, bueno, eso aquí, eso es lógicamente un libro americano, ya consumen cereales al rato. Pero eso no es nada saludable, ¿sí? Somos víctimas de la publicidad. Listo, y la leche menos tampoco, ¿listo? Ok, entonces, dice acá, pero bueno, ellos revisaron qué factores principales intervenían en el sabor del cereal. En primer factor, revisaron la proporción en trigo y maíz en el cereal, ¿cierto? Una relación ahí de proporción o de elemento, un porcentaje pues, de elemento mayor o menor. El tipo dice, edulcorante, azúcar, miel o edulcorante artificial. Tercero, la presencia o ausencia de trocitos con sabor a fruta, con sabor a fruta significa que no son naturales. ¿Sí? Y cuarto, el tiempo de cocción largo o corto. ¿Listo? Entonces, esos factores, mire que habla de factores, trataron ellos de revisar qué influía en el sabor del cereal. ¿Cierto? ¿Y qué hicieron? Esos hicieron varias preparaciones, hicieron un diseño de experimento y pues pusieron a los clientes a probar. Aquí en el caso, pues las víctimas son los niños, ¿sí? Entonces los pusieron a probar, ¿cierto? Entonces, ese dice que el diseño de experimento, cuando ustedes lo revisan, el diseño experimental empleado por esa empresa, bueno, esa empresa Burke es la que hizo, digamos, como la asesoró pues, en todo el diseño experimento, pero la empresa cereal es Anon, se llama ahí. Y posteriormente se hace un análisis de varianza, ¿cierto? Para revisar recomendaciones en el diseño del producto, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el ejemplo base que va a desarrollar aquí en la guía, digamos aquí, pues, el libro guía que digo, para, para, para introducir, ¿sí? Introducir el tema. ¿Qué tenemos aquí que podemos rescatar? Dice acá dice que pues, en el capítulo anterior se clasifican los experimentos, los estudios estadísticos como experimentales u observacionales, ¿cierto? Experimentales que, lógicamente, yo revise bajo pruebas y tome datos, ¿cierto? Observacionales es de comportamiento normalmente en casos y pues yo puedo tomar observaciones, ¿sí? Por eso, observaciones, puedo tomar ciertos comportamientos, normalmente pueden ser más cualitativos, ¿cierto? Mientras que los experimentales por lo general se pueden ser de los dos, cualitativo y cuantitativo, pero por lo general uno se enfoca en lo cuantitativo, ¿listo? Ok. Dice acá, por ejemplo, un experimento empieza por la identificación de una variable de interés, después se identifican y controlan una o más variables y eh, pueden recoger datos, ¿cierto? La influencia, mientras que observacional, pues simplemente la inspección de la muestra y no mediante un experimento controlado. ¿Listo? Aquí menciona lo que decía en la introducción, porque la introducción fue tomada parte de acá. Tres tipos de diseño de experimentos. Bueno, aquí... Listo. Entremos a la introducción. Diseño de experimento. Entonces, mire que aquí aparece esa empresa, que es la empresa que hace, a ver, que hace el estudio. Bueno, aquí plantea otro estudio. Entonces, plantea aquí, dice, un ejemplo de un estudio estadístico experimental. Entonces, ya nos sentamos en lo experimental. Dice que es el problema que se presentó a esa empresa americana. Dice, dicha empresa elaboró un sistema de filtración para los suministros de aguas municipales. Entonces, los componentes del sistema de filtración se comprarían a varios proveedores y esa empresa armaría el sistema de filtración en su fábrica
localizada ahí en Carolina del Sur. Dice que el grupo de ingenieros industriales era el encargado de determinar el mejor método para armar el sistema de filtración. Después de considerar varios métodos, pues clasificaron unas tres alternativas y simplemente llamaron método A, método B y método C, ¿cierto? De forma de armar ese filtro. Dice la diferencia entre estos tres métodos era el orden en los pasos para armar el sistema. Dice que los administradores de la empresa querían saber con qué método se podrían producir más sistemas en una semana. Entonces, ¿qué estaba tratando de revisar? El rendimiento, ¿sí? Pues simplemente era como el orden de cómo armarlos, pero en última, pues va a generar un rendimiento mayor o menor. Eso es lo que ellos querían revisar de esos tres métodos. Dice el experimento, pues, de esa empresa. En el experimento de esa empresa, el método para armar el sistema es la variable independiente o factor. Mire que lo habíamos mencionado en la introducción. Entonces, la forma, el método para armar el sistema, ¿sí? Se llama, que es la variable independiente, ¿sí? Porque yo puedo tomar varios métodos y pues ahí se clasificaron tres, pero lógicamente hay un orden diferente de cada para armar el filtro. Eso se llama factor, ¿sí? Entonces, aquí en este caso sería, el método sería el factor. Este es el factor, ¿sí? Que es la variable independiente. ¿Listo? Y acá entonces dice, como a ese factor le corresponden tres métodos, ¿sí? Entonces, que es el método A, método B y método C, que dice ahí en la parte superior, se dice que en ese experimento hay tres tratamientos. Entonces, aquí en este caso, ¿cierto? Al método A, al método B y al método C se le llama tratamiento, ¿sí? Que son términos que vamos a utilizar pues, en este tema. Factor y tratamiento. Factor es relacionado con la variable independiente. Sí, normalmente la variable independiente, recuerden cuando uno ve funciones, uno la ve como la variable aleatoria. Es decir, que puede tomar el valor que yo quiera, ¿sí? En este caso puede tomar el orden que él quiera. Entonces puede ser la primera pieza, puede esta, o la otra, ¿sí? Entonces por eso es independiente. Dice, cada tratamiento corresponde a uno de los tres métodos para armar el sistema. Eso le había dicho ya. El método A, un orden diferente al método B y al método C. Dice, el problema, digamos, de la empresa es un ejemplo de experimento de un solo factor. ¿Sí? Porque el factor, mire que está uno solo. Es solamente el método. Un solo factor. ¿Listo? Ahora, dice, esos tres tratamientos o métodos, ¿sí? El A, el B y el C, bueno, dice que también hay otros de múltiples factores, pues este es un solo factor. Los tres tratamientos o métodos para armar el sistema constituyen las tres poblaciones de interés del experimento de esa empresa. Una población está conformada o está formada por todos los trabajadores que emplean el método A. La otra población será por todos los trabajadores del método B, que emplean el método B, y la otra población por todos los trabajadores que emplean el método C, ¿cierto? Pero estamos hablando de una prueba, entonces digamos, ahí no dice, en el ejercicio, pues aquí en el ejemplo no dice cuántos, cuánta es la población total de la empresa, pero asumamos que sean 200, ¿sí? En la fábrica. Bueno, vamos a poner un número para que sea el ejemplo claro, que sean 300 en la fábrica, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, oigan, a 100 voy a poner a armar el filtro con el método a otros 100 con el método B y a otros 100 con el método C, es decir, para completar 200. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no? Porque igual tienen que tener producción, por lo menos de lo que están haciendo de las otras actividades, los otros productos. Entonces, por lo que va a perder eficiencia en ese tiempo. Entonces, pero yo sí puedo decir, oiga, voy a tomar un grupito, ¿cierto? Una muestra para que arme el método A, por el método A, otro muestra para que arme el método B y otra muestra. Entonces, eso sí puedo hacerlo en un experimento, para no influir tanto en la eficiencia general de la empresa, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen ahí. Entonces, los tres métodos, dice, eh,
Entonces, asignan una población, ¿cierto? La población o los elementos que voy a tomar para quedarme en el método A va a ser la población digamos, del método A. Lo mismo va a pasar con el método B y con el método C, ¿cierto? La muestra que van a tomar para que haga el procedimiento del método C, es decir, armar el filtro en el orden que indica el método C. Dice acá, observe que cada población, la variable dependiente o variable de respuesta, ¿cierto? Lo que espero yo, es el número de sistemas de filtración que se arman por semana, ¿cierto? Que recuerden que es lo que queremos revisar es eficiente. Entonces, variable dependiente o variable de respuesta. Entonces, la dependiente era el método, pero si hablamos de la variable dependiente, o variable de respuesta, estamos hablando como tal de el número, en este caso, el número de filtros que puede armar por semana. El sistema de operación que el número, vamos a poner de sistema o filtro por semana. Eso lo digamos como los elementos. Y el objetivo estadístico del experimento es determinar si el número medio producido por semana es el mismo en las tres poblaciones. Es decir, lo que arman el método A por el método B y arman por el método C. ¿Listo? Dice, suponga una muestra aleatoria de 3 trabajadores de la empresa, ¿sí? En el lenguaje de diseño de experimentos. Estos 3 trabajadores son las unidades experimentales. Entonces, la muestra que van a tomar para que arme el filtro por el método A son las unidades experimentales del método A. ¿Sí? Los elementos o las personas o los trabajadores que utilizan para el método B son las unidades experimentales del método B y de igual pasa para el método C. Al diseño de experimentos que se usará para el problema de esa empresa se llama diseño completamente aleatorizado. Entonces, volvemos al término y que la idea es que esos elementos o esas unidades experimentales que toman para que armen por el método A, por el método B, por el método C, garanticemos que de esas 300, por ejemplo, por poner un número, todos tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿Listo? Eso es aleatorizado. Entonces, en este tipo de diseño se requiere que cada uno de los tratamientos o métodos para armar el sistema se asigne de manera aleatoria a cada una de las unidades experimentales o trabajadores, lo que le acabo de decir. Así, el método A se le puede ser asignado aleatoriamente al segundo trabajador, el método B a otro trabajador, bueno, entonces, pero que todos tengan la misma posibilidad, ¿sí? La misma probabilidad. El concepto de aleatorización es importante en el diseño de experimentos. ¿Listo? ¿Aquí qué pasa? Bueno, aquí antes de pasar a listo. Vamos a leer aquí este primer parrafito, antes de la obtención de los datos. Y ahí sí trabajamos esto un momentico en Excel. Y ahí terminamos el tutorial. Entonces, antes de mirar ese cuadrito, vamos a seguir revisando este párrafo. Dice, observe que en este experimento solo se obtendrán una medición, es decir, un dato, para cada método de armar el sistema de filtro. ¿Por qué está refiriéndose a eso? Porque aquí me dijo que iba a seleccionar uno para el A, uno para el B y uno para el C de forma aleatoria, es decir, basándonos con el método de aleatorización. Y decir, de los 301 va a ser el método A, de los 301 el método B y uno el método C de los 300, pero que todos tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. Eso es aleatorización. Ahora, como va a tener en este caso, una sola unidad experimental para cada método, dice que entonces solamente va a tener un dato para cada método, ¿sí? Entonces, para obtener más datos para cada método se necesita pues repetir o replicar el proceso experimental básico. Considere que en lugar de tomar uno solo para cada método, se toman 15 trabajadores y a cada 5 trabajadores se le asigna en forma aleatoria uno de los métodos para armar el sistema de filtración. ¿Listo? Entonces, ahí viene ya lo mismo, lo mismo muy similar a lo que hizo acá. Yo tengo toda la población, ¿sí? Y voy a tomar una muestra arbitraria, pequeña, porque estoy alejando de lo que realmente podría ser toda la población. Pero si tomo una muestra un poco mayor, pues estoy acercando más. Y si utilizo la formulita y reviso con un 95% de nivel de confianza, el 5% el límite de aceptar el error, entonces estoy aceptando mucho más y estoy lo mismo. Aquí pasa algo similar. Dijeron, bueno, listo, una sola por cada método.
Oiga, pero ¿qué pasa si tomamos 15 en total y como son 3 métodos, le aplicamos de forma aleatoria a 5 trabajadores van a ser asignar la, armar el filtro con el método A, otros 5 con el método B y otros 5 con el método C. Es decir, estamos teniendo más datos también y eso alimenta un poco mejor la, digamos, la estimación, ¿cierto? Y pues lógicamente digamos aquí el ejercicio estadístico. Entonces, considera en vez de uno solo, pues a 3 trabajadores, ¿cierto? Considere que en lugar de tomar al azar solo 3 trabajadores, van a tomar 15 y a cada uno se le asigna 5. A 5 se le asigna a cada uno del método A y otros 5 del método B y así el método C. Entonces, como cada uno de estos métodos es asignado a 5 trabajadores y vamos a tener 5 datos, se dice que se obtienen 5 réplicas, ¿cierto? Entonces, otro concepto, en vez de hablar repeticiones o réplicas o 5 datos diferentes, son 5 réplicas. Y el proceso de replicación es otro principio importante en el diseño de experimentos. Pues ahora sí, en la figura 13.1 se presenta el diseño completamente aleatorizado, pero teniendo en cuenta 5 réplicas. Todos los empleados de la fábrica, sumamos que son 300. Después de eso se toma una muestra aleatoria de 15 empleados, ¿sí? Lo ideal, ¿qué sería? ¿Qué sería lo ideal? Ahí es aleatorio. Aleatorio, pues es que de alguna forma, bueno, aleatorio es que cada uno tuvo la misma posibilidad, ¿no? Entonces, de los 300, todos tuvieron la posibilidad de ser seleccionados entre esos 15. Todos. ¿Sí? Que puede ser una forma aleatoria que puede ser en Excel. Sí lo hemos hecho, ¿cierto? Aleatorizado, ¿no? ¿No? Sí saben la función aleatoria en Excel, pero con toda confianza, ¿sí o no? No. Todas esas herramientas nos sirven, entonces en algún momento, ¿listo? Entonces, si no, venga, lo hacemos. Ahorita lo hacemos en Excel. Voy a poner cualquier, bueno, 300 tampoco me demoro mucho, pero voy a poner unos 50 datos y ahorita le digo cómo podemos hacer algo aleatorio en Excel, ¿cierto? Para que lo puedan aplicar, digamos, en sus empresas, o pueden aplicar en sus trabajos, o en sus trabajos de grado, en sus trabajos, digamos, académicos, ¿listo? Eh, pero tengo que garantizar eso. Y Excel me da una función para eso. ¿Listo? Ahora, de esos 300 obtuvieron 15 de forma aleatoria. Ahorita lo hacemos en Excel. Y de esos 15, ¿cierto? Asignaron también de forma aleatoria 5 para cada método. Y eso nos da 5 réplicas para cada método. ¿Sí? Que en términos de sencillo. O 5 datos para cada método. Y ahí da 5 réplicas. Ahora, esta muestra se debió hacer con un soporte técnico, estadístico, que es la función esa de muestra, ¿sí? La que vimos ahorita, la formulita, ¿sí? De tal forma que yo con un 95% de confianza, o un 5% de error, o un 8% de error, límite aceptable de error, puedo obtener una cantidad, una muestra, ¿cierto? Que digamos, que si lo hiciéramos para 300, nos da alrededor de, mira, da 100, bueno, que queda bastante, ¿no? 101. Entonces, por eso dicen aleatorio, porque 101 no van a emplear, ¿no? Entonces, más o menos, ese 15 nos daría ese sería un 10%, sería como un 20% más que todo. A ver, sí, más o menos sería un 22% por ahí. Sí, sí, miren, esos 15, digamos, yo estoy asumiendo 300, ¿no? Pero puede ser lógicamente de una población de empleados menor, ¿no? Pero daría con un 95% de confianza y un 25% límite aceptable de error. Digamos que sea menos, seguramente es menos la población, ¿no? Pero digamos que sería basado en esa formulita, es lo que diría uno de forma estricta. Esta muestra de 15 empleados debería pasarse en un soporte técnico, ¿cierto? Como es la estimación de la muestra, ¿listo? Ahora, entonces, revisemos cómo podemos nosotros, de alguna forma, voy a abrir aquí el Excel, de alguna forma sencilla en Excel, apoyado lógicamente en Excel, cuando tengamos datos, si nosotros estamos hablando de selección de personal, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejercicio. Entonces voy a poner mi nombre acá. Argüello, recuérdame el nombre. Recuérdame el nombre. No, solamente el primer nombre. Eso yo. Primero. ¿Cómo? Pero, pero uno fácil, ¿no? No es fácil de escribir acá. ¿Cómo? Julie. Ah, Juliani. Ah, bueno, Julie. Listo, Julie. Ajá. Ah, Angie, sí. Listo, Angie. Es el primero y el más fácil. Aquí, el compañero ahí que está concentrado ahí, haciendo ya cuenta ya. Ah, Juan.
Eso, primer nombre. Mariana, ¿listo? ¿Qué más? Seguimos. Dayana. Aquí el amigo ya. Julián, ¿sí? Julián. Y Laura, ¿cierto? Laura. Listo. Se fue nuestro compañero, ¿cómo se llama? Ah, Jimmy. Jimmy, bueno, hagámoslo así. Listo. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a decir, voy a seleccionar de forma aleatoria en Excel quién la próxima tutoría, bueno, o dos, digamos que los dos primeros, bueno, hasta el punto puedo salir yo, de la próxima tutoría tenga que poner algo, por ejemplo, que tenga que poner, todos van a leerse el contenido por lo menos, mira, mira la tarea que es. Todos van a leerse, o sea, van a seguir la lectura, lógicamente, del libro guía, y van a leerse el ejercicio, el caso, que es práctica. Es muy ameno porque va explicando y va de una vez haciendo el ejercicio, ¿sí? Hasta acá, no es largo. Hasta aquí, hasta antes de notas y comentarios. Es decir, esta parte acá, ¿sí? Es una página, dos, tres páginas, y aquí que ya vamos por acá, ¿sí? Aquí vamos por acá, es decir, como 3 páginas y media. ¿Listo? Pero digamos, vamos a suponer que vamos a, de forma aleatoria, escoger a 2 de los 10, y estoy incluido yo, que vaya a explicar algo de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en Excel? Entonces, para tratar, hay una función que se llama aleatorio. Miren, aleatorio. ¿Listo? Aleatorio, aleatorio. ¿Y qué tengo que seleccionar acá? Esto. Ya. Voy a asignarle a cada uno, ya sé lo que está pasando, voy a hacer a un número, ¿sí? Entonces, el X sub 1 es Hugo, el X sub 2 es John, el X sub 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Cada uno tiene un número. La posición, lo que está pasando. Listo. Y entonces aquí sí voy a poner aleatorio, porque lógicamente él juega con números, ¿no? Y entonces yo voy a seleccionar son los números. ¿Y qué me dice acá? Ve, aleatorio. Venga, miremos acá. Sí. ¿Qué me está generando aquí aleatorio? ¿Por qué no me está dando aquí el alea? Ya. No, ya. No tengo que seleccionar nada. Simplemente aleatorio. Ya, listo. Listo. Entonces, no tengo que seleccionar nada. Simplemente le pongo aleatorio, ¿sí? Y él me va a generar un decimal entre 0 y 1. Entonces, voy a seleccionar acá. Listo. Entonces, mire que cada vez que yo o le doy enter o simplemente ingreso a la fórmula y doy enter, me cambia todo, ¿sí ves? O sea, me genera siempre un número aleatorio entre 0 y 1. Eso es lo que hace. Aquí no me está dejando ver digamos, la explicación, pero por la versión de Microsoft. Pero simplemente aleatorio, abro y cierro paréntesis y ya. Entonces, yo de esa forma podría decir, oiga, voy a organizar, ¿cierto? Voy a organizar estos números, ¿cierto? Puedo decir de menor a mayor, de mayor a menor, como quiera. Voy a organizar, voy a ordenar, voy a poner de menor a mayor. ¿Qué me dice? Amplíe la selección. ¿Sí? Amplíe la selección. ¿Qué significa? Que me selecciona también la celda que está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, sí, voy a ampliar y ordenar. Entonces, ya me dio un primer orden. Pero digamos que no voy a poner a la primera vez porque, ¿cierto? Voy a hacer a la quinta vez. Le voy a organizar 5 veces. Entonces, voy a organizar de menor a mayor otra vez. Y voy a decir lo mismo, va a dar 2 veces, ¿cierto? Va a dar una ruleta ahí. Voy a ver de menor a mayor, van 3 veces. Y de menor a mayor, 4 veces, por ejemplo. Y la última, que es la definitiva, de menor a mayor, 5 veces. Y entonces a Julián y a Hugo, imagínate, toca a mí. A Julián y a Hugo nos toca la próxima clase, ¿cierto? Exponer el tema. ¿Sí?
Entonces, lógicamente, pues aquí es un ejercicio sencillo, pero eso lo puede hacer uno con 300 datos, con 500 datos, con 1000 datos. Ah, que necesito seleccionar a, a 15 empleados de los 300. Pongo listado de los 300 empleados, los nombres, ¿cierto? Pongo función aleatorio, ese puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, pero mire que él me está dando un número de forma aleatoria, de 0 a 1, y lo organizo y tomo los 15 primeros. Eso es alguna forma práctica en Excel de garantizar, por lo menos acercarme a la aleatoriedad en toma de datos, ¿sí? Y selecciono los 15 primeros, entonces esos 15 primeros son los 5 primeros, los 5 pues, que van a, y esos 15 puedo también hacer otro aleatorio para seleccionarle 5 a método A, 5 a método B y 5 a método C. Entonces es una herramienta sencilla que nos permite tratarnos de acercarnos, vuelvo y voy a de acercarnos a lo que podría ser una selección de forma aleatoria, ¿sí? Listo. Entonces, la tarea, si deciden aceptarla, y si no deciden también, ¿sí? Es, lógicamente, leerse en el libro guía el desarrollo del ejercicio, llevamos hasta aquí, ¿sí? Como está el planteamiento, la obtención de datos. La idea es que esto lo hagamos en Excel, ¿cierto? Recordar la función media muestral, varianza muestral, que es esto mismo, simplemente pues ahí aparece la función, pero lo importante es saber qué es, qué puedo interpretar con eso. Y pues lógicamente lleguemos aquí por lo menos al planteamiento de comparación. ¿Por qué le digo que es mejor que lo lean? Porque van a generar dudas y la idea pues es que generemos las dudas y revisemos acá para ampliarlas y lógicamente despejar las dudas, ¿sí? Entonces, tómese ese trabajito, son 3 hojas, dijimos, ¿no? Una, dos, tres, son 3:30, ¿sí? Estamos hablando en la página, bueno, ustedes saben ahí, lógicamente en la página 490, ¿no? ¿Listo? Eso es. Y nos vemos en la próxima tutoría. Tutoría, ¿cómo estamos de productos? ¿Listo? Eso es.